Bienvenido Jaime Valencia, director de Aid for AIDS Colombia y programas internacionales. Hoy vamos a hablar sobre la situación y condición de los migrantes con VIH en la región, en América Latina. ¿Cómo estás, Jaime? Bienvenido. Muchas gracias, José Ramón. Muchas gracias por la invitación y bueno, un saludo para ti y para las personas que nos ven y nos escuchan. Bueno, hablemos del tema que nos ha concentrado en esta transmisión especial del venezolano hoy, es justamente hablar de un tema no menor, que es exactamente el impacto que ha tenido el VIH en los migrantes. Y cuando digo el impacto, y es justamente, Jaime, porque muchos migrantes en Venezuela, por ejemplo, han tenido que emigrar. Sabes que muchos venezolanos emigran por razones naturalmente económicas, de persecución, etcétera, que no viene al caso, pero hay otra razón de emigrar para Venezuela, son los pacientes con VIH, los venezolanos con VIH que deben salir de Venezuela hacia otros países de la región para poder obtener ayuda psicológica, tratamiento y atención médica. Por eso te pregunto y hago esta intro para preguntarte, Jaime, sobre la situación de los migrantes con VIH en la región y en América Latina. ¿Cuál es ese panorama? Bueno, sí, como dices, muchas personas salen por diferentes motivos Uh y en -huh. este caso es por la salud. Y nosotros como A4AIDS, en 2017 recibimos una llamada de las personas con VIH en Venezuela de que para julio del 2017 casi 77,000 personas iban a quedar sin tratamiento antirretroviral. Entonces, desde allí comienza, digamos, nuestra labor con la crisis humanitaria venezolana Uh -huh. en VIH. Se estima que más o menos unas 10,000 personas con VIH han salido de Venezuela a los países de la región en busca de vivir, del tratamiento, de poder sobrevivir, ya que no encuentran los medios en Venezuela para eso. Sabemos que una persona con VIH, que ahora están todas las herramientas posibles Uh para que una -huh. Uh persona -huh. pueda vivir toda la vida, todo el Uh tiempo -huh. que quieran, con tratamiento. Desafortunadamente no lo encuentran en sus países, tienen que salir a otros países. Y el panorama depende mucho de los países y de Uh cómo, -huh. qué tan amigable sea el país a la migración y a los refugiados. Entonces, por ejemplo, Colombia, Uh -huh. donde yo estoy ahora, pues es un país que relativamente no ha sido amigable, porque la persona que viene aquí sin una documentación, él no es Exacto. legal y al no ser legal no tiene acceso al sistema de salud. Uh Entonces, -huh. se cree que, por ejemplo, en Colombia hay 1,8 millones de migrantes, Venezolanos. refugiados Uh -huh. venezolanos, de los cuales casi el 55-60% no tienen un estatus legal y al no tener un estatus legal, pues no tienen acceso al sistema de salud. Hay otros países como Ecuador, como Perú, que de pronto sí es más amigable y tienen, por ejemplo, el venezolano con VIH puede adquirir, digamos, el tratamiento, pero igual no cubre todas las necesidades que necesita una persona con VIH. Entonces, todo Uh -huh. depende de cómo sale el Sí, venezolano, a qué sí. país va, y digamos, qué se va a encontrar en ese país. En Colombia es bien complicado, sobre todo para el que no tenga documentación. También sabemos que la persona con VIH ahora venezolana sale en unas condiciones bastante difíciles, Uh -huh. con unos sistemas inmunológicos muy deprimidos, eh, por la falta del acceso, con comorbilidades, o sea, con infecciones oportunistas, con comorbilidades. Vienen muchos por ejemplo, con infección con tuberculosis. Se está presentando, por ejemplo, con enfermedades que se veían solamente al inicio de la pandemia. Entonces vienen unas condiciones bastante difíciles, vienen a un país donde, digamos, no es amigable, no los acoge como deben de ser, y ahí viene la parte del aumento de la Eh, mortalidad, sí,
de la Es interesante, mortalidad. interesante y preocupante realmente, Jaime, porque te confieso que tus palabras diciendo de las dificultades que tiene un migrante con VIH en Colombia, que el motivo, ¿no?, de su salida, entre otros motivos, es justamente la imposibilidad de tener acceso al tratamiento para el VIH. Llega a Colombia sin documentación, sin identificación, reconocida en Colombia, y resulta que entonces se queda fuera de tratamiento, fuera de acceso, pero eso es una situación epidemiológica de salud pública de riesgo también para la población. En este sentido, naturalmente para la propia salud, sin duda, que es el punto de partida del propio migrante que está con VIH sin tratamiento, que puede haber un deterioro de sus condiciones. Repito, sin tratamiento, porque ya tú muy bien lo has dicho, el VIH es una enfermedad que ya pues con los tratamientos le garantiza una larguísima vida y una vida regular como cualquier otro ser humano sin VIH. Entonces, no tiene acceso. ¿Y qué pasa con ese migrante entonces, Jaime? Ahí es donde está, se queda en el limbo. Se queda en el limbo y por eso hablamos de la mortalidad que está elevada, eh, eh, y, y solamente digamos que tienen acceso a organizaciones como la de nosotros. Y ¿Y qué aquí, hace Aid4AIDS en ese caso, Jaime? Y a propósito, para poner en contexto, Jaime, pero que te haya interrumpido, que no hemos explicado a nuestra audiencia, ¿qué es Aid4AIDS? ¿A qué se dedica? ¿Y qué hace en el caso de los migrantes venezolanos que no tienen acceso al tratamiento? sí, nosotros somos una organización que nació en el 1996 y nació justamente por la falta del acceso a tratamiento antirretroviral en los países de bajos y medianos ingresos. Y somos muy conocidos, digamos, en la región y a nivel internacional, porque nosotros recolectamos medicamentos en los Estados Unidos y los distribuimos en estos países a personas que no tienen acceso en su país, digamos, de donde vive a ese tratamiento. Y como te digo, en 2017, pues venimos muy enfocados en esta crisis humanitaria venezolana, y lo que proveemos es eso, es el medicamento antirretroviral, proveemos servicio médico a ese migrante o refugiado que no tiene el acceso, en este caso en Colombia, a todos estos, digamos, migrantes que llegan y que no tienen ninguna clase de ayuda. Pero igual, o sea, igual han salido muchísimos migrantes. eh, eh, la respuesta de una organización no se puede comparar a una respuesta que debe dar un Estado o un gobierno. Claro, exacto. Entonces nos quedamos cortos en esa ayuda y en esa demanda que hay. Ah, y allí es donde vienen los problemas y donde vienen digamos, las botellas, el cuello de botella. Y como tú hablas, se convierte en un sistema, en un problema de salud, un problema De salud de pública, salud sí. pública. Así es, así es. Y más ahora cuando todos los países pues estamos enfocados en acabar con la pandemia, porque pues afortunadamente tenemos las herramientas ahora, pero se presentan estas situaciones que por algo político, ¿verdad? Se convierte en un problema de salud pública a nivel de la región, y Sí, donde está esta estrategia del 95-95-95 para terminar con la pandemia. Y esto pues impide esa respuesta que podemos dar como organizaciones, como gobiernos, como cooperación internacional. sí, Jaime, en el caso de un migrante venezolano, por ejemplo, que esté siguiendo la audiencia del venezolano hoy, que sea seguidor del venezolano hoy, y tenga el interés de hacerse la prueba de detección de VIH, que sabemos que esa es una de las estrategias más preventivas que se tiene, ¿no?, en contra del VIH, en la lucha contra el VIH. ¿Dónde puede hacerse la prueba de manera gratuita? En Aid4Aid ofrece ese servicio de pruebas de detección. Esa es la primera pregunta. Y lo segundo, si hoy un migrante venezolano sin identificación en Colombia es diagnosticado con VIH, ¿qué orientación puedes darle? Sí, aquí es acercarse. Nosotros tenemos, digamos que hemos formado rutas de atención. Uh -huh. Digamos que cuando nosotros iniciamos teníamos tres objetivos, o tenemos tres objetivos muy importantes. Primero es crear una red a nivel nacional con organizaciones de base comunitaria y con cooperación internacional que ya estén prestando servicios a los migrantes. Okay. Y lo otro es, una vez formado esa red, nosotros como organización proveer nuestra cartera de servicios, que es el acceso a cuidado médico y el acceso a tratamiento antirretroviral.
Y el otro objetivo es la recolección de la data, porque no sabemos, ni los gobiernos, ni cooperación internacional, cuántos migrantes venezolanos tienen VIH. Por toda la problemática, en Venezuela no se Ujú, conoce tampoco, es un ujú, país donde no hay datos, donde no hay cifras, donde llevamos muchos años sin saber qué está pasando con el VIH en Venezuela. Entonces, igual eso se refleja con los migrantes que salen en la región. Entonces, ujú, digamos que estos son objetivos bastante importantes. Esta ruta de atención que formamos, todo, digamos, desde el norte de Colombia hasta el sur, en la frontera con Ecuador, lo que hacemos es, con la cooperación y con la institucionalidad, prestar un servicio integral a este migrante que no solamente necesita el tratamiento antirretroviral, necesita el ujú. cuidado Así es, médico, así es, necesita la atención psicológica, así es. necesita la orientación legal, necesita que le ayuden con la comida, con la renta. Entonces, tratamos de que estas rutas de atención sean integrales. Entonces, nos pueden digamos, Contactar quizás por ahí. contactar a Ujú, través de nuestras redes sociales, de nuestra página, de nuestra página web, que es a4aidscolombia.org, o el Instagram A4AIDS Colombia, o por Twitter, que es A4AIDS y simplemente nos contactas, depende del sitio donde esté, pues nosotros lo dirigimos a la parte física donde estemos, o hacemos una atención, por ejemplo, con médico por teleasistencia, pero en cualquier parte de Colombia donde esté este refugiado, va a llegar la ayuda de nosotros. va a llegar. Tú mencionabas, hacías referencia que Ecuador y Perú, si mal no recuerdo, tienen unas políticas amigables. Hacías referencia a eso, sobre todo comparado con Colombia, que volvemos y repetimos lo dicho en este programa hasta ahora en el venezolano hoy, que efectivamente un migrante venezolano sin documentación, sin una afiliación a una EPS, no puede beneficiarse de un tratamiento de VIH para atender el VIH médicamente. Ahora, en el caso de Perú y Ecuador, sí, son más amigables, ¿en serio? Sí, allá una persona que llega independientemente de su estatus legal tiene acceso a tratamiento antirretroviral. Ok. Pero igual hay otros servicios que se necesita. Una persona, si se enferma, pues necesita hospitalización, necesita Uh -huh, atención, uh -huh, necesita otra uh clase -huh. de medicamentos que tampoco necesariamente los tiene. Entonces tiene un acceso a la terapia, pero el resto le hace falta. E igual, a pesar de que pueda tener el acceso, también puede enfermarse, puede morir, porque tampoco consigue esa atención en ese país. Entonces, de todas maneras, el migrante venezolano pues corre mucho riesgo en su búsqueda por su salud, porque definitivamente nos falta en la región una respuesta mucho más integral y mucho más fuerte a esta crisis humanitaria que estamos viendo, que es una de las crisis humanitarias, digamos, más grandes de este lado del hemisferio, Uh y -huh. se compara con una de las crisis más grandes en el mundo y en la historia del mundo. Entonces, creo que es muy importante, por ejemplo, esto es el llamado a los gobiernos, a los tomadores de decisiones, a que hay que hacer un trabajo más fuerte a la cooperación internacional, y que estamos todavía en pañales en esta respuesta, porque pues, es un derecho humano, o sea, Es un derecho. es el derecho de la persona a vivir, a trabajar, a comer, Sí, y bueno. sí, Jaime, todavía se mantiene la falsa percepción de que el VIH solo afecta a los homosexuales. ¿Qué experiencia tienes sobre eso cuando hablas con la gente? Sí, José Ramón, desafortunadamente todavía, a pesar de tantos años de vivir con el VIH, todavía siguen habiendo muchos mitos, Uh y -huh, muchas falsas creencias. uh -huh. Y también el tabú que tiene un diagnóstico, el estigma, la discriminación, desafortunadamente todavía existe. También el hecho de que sabes que el VIH es una epidemia concentrada, o sea que está Uh -huh. en ciertas poblaciones, que es poblaciones lesbianas, gay, transgéneros,
que también estas mismas poblaciones están estigmatizadas y discriminadas. Entonces, incluso la gente todavía cree que el VIH, por ejemplo, se contagia. Entonces, a pesar de que llevamos tantos años Ujú, con el VIH, todavía existen muchas malas creencias, ujú. y de todas maneras es el miedo, ¿no? El miedo al diagnóstico, y que la gente todavía no sabe que, como estábamos hablando al principio, que una persona con VIH tomando terapia tiene una expectativa de vida igual que cualquier persona. Es Así una es. persona que se puede inmersa dentro de una sociedad, es una persona que, como lo he dicho, puede ser tu familiar, puede ser tu amigo, puede ser tu compañero de trabajo, y que tiene el derecho a vivir, a tener una familia, y que todavía la sociedad tiene tanto prejuicio y tanto estigma y tanta discriminación por esto. Y encima de que desafortunadamente, José Ramón, también ahora el migrante venezolano, pues está la xenofobia. Ujú, Entonces, ya el hecho de ser migrante, el hecho de ser venezolano, ya te trae una marca y ya, ujú. y ya hay xenofobia, eso trae la estigma, la discriminación. Entonces, encima está el hecho de tener VIH, o encima está el hecho de ser perteneciente a cierta población Ujú. lesbiana o transgénero. Entonces, eso incluso agrava la problemática del VIH y la respuesta hacia el VIH. Sí, bueno, Jaime, te agradezco enormemente tu compañía y la deferencia de habernos atendido estos minutos para hablar de un tema sensible y de suma importancia, porque efectivamente es una de las condiciones más estigmatizadas hoy en día, vamos a decir, en el mundo, el tema de la condición del VIH. De manera que, y especialmente migrantes con VIH, aún más a propósito, como hemos señalado, que en algunos tienen dificultades para tener el acceso al tratamiento y a la atención psicológica, no solamente en Venezuela, incluso en Colombia. Jaime, muchísimas gracias. Ya nos has dicho cuáles son las redes de contacto de 848. Igualmente pueden leerla y interactuar con ellos en el copy y texto descriptivos de esta transmisión. Jaime, gracias y sabes que esta es tu casa. Oh, muchas gracias a ti por el espacio. Muy amable. Un saludo para Bueno, todos. gracias. Y ustedes, como siempre, gracias por la compañía. Chao.